lo reanudo. Ahí está. Le ponemos un poquito. Bueno, nada, quería saludar a todos. Buenas tardes, gracias por ir conectando. Si queréis, esperamos un segundito porque todavía sigue entrando gente. Y podemos dar unos Y minutos damos unos minutos. de- Exacto. Genial. Bueno, aquí simplemente mencionar que directamente compartiré por cámara, entonces no es el típico de Zoom que saltará como pantalla compartida, sino que directamente se verá desde mi cámara, por lo que si alguien quiere hacerlo más grande, que pine la cámara mía directamente y ya está. Gracias, David. Bueno, para que sea un poco más organizado y ordenado y orgánico, vamos a entrar todos en silencio, iremos silenciando, solo tendremos el micrófono, solo tendrá el micrófono abierto David. Y cuando él finalice haremos el ruego de preguntas. Y en el caso de que alguien tenga una pregunta que quiera hacerlo mucho antes de que finalice la ponencia de David, por chat me podéis ir haciendo las preguntas, ¿vale? Tenemos un Genial. poquito más, unos 3 minutitos y comenzamos, porque ya tenemos bastante participantes. Bueno, David, muchas gracias por ser el primer ponente de la Masterclass del 2024. Es una ponencia muy interesante. Gracias a Magic Fennec por apostar por este proyecto y por ser uno de los primeros en iniciar el 2024 hablando de producción virtual y por la demanda y el interés que han mostrado. Creemos que va a ser muy positiva esta masterclass y con lo cual, David, te damos el paso para que nos cuentes qué es Magic Fennec y qué hacen dentro del estudio. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy viendo que pone que tengo eco. No sé si es así, si me lo podéis confirmar, más que otra cosa para intentar solucionarlo lo antes posible. En mi caso, no, yo no te escucho con eco. Ah, vale, o sea que debe ser alguien que directamente lo tiene habilitado. Bueno, si tenéis algún problema, por favor, repetidlo como hay puesto. Sí, yo lo oigo con eco también. Sí, bueno, no, yo no te oigo con eco, ¿eh? Vale. ¿O será este de aquí? Sí, me comentan Ah, aquí vale. que se oye con eco. Vale, vale, perfecto. Me dicen que si puedes. Vale, ahora se me oye bien. ¿Alguien? ¿Sí? Perfecto. Genial. Perfecto. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y bueno, pues también de ser el primer ponente del 2024, ¿no? O sea que, pues bueno, ya como creo que han pasado 5 minutitos pues de rigor, de cortesía y si os parece empezamos. Voy a ver así, se me ve. Si por A o por B, en algún caso voy a intentar dejar mi cámara ahí, pero si veo que hay algo que se interrumpe o alguna cosa, pues la quitaré, ¿vale? Entonces, pues iré jugando un poquito con eso. Vale, bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes a todos y gracias por asistir. Primero presentarnos, ¿no? Primero voy a presentar un poco la empresa y qué hacemos y luego pues me presentaré a mí, pues para que sepáis quién está contando todo esto y o sea, no soy ningún loco por ahí de la vida, sino que bueno, tengo un pequeño background de todo este tema y para que me conozcáis un poco, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ¿quiénes somos? Magic Fennec. O sea, nosotros partimos de un equipo que tenemos unos 10 años de experiencia más o menos sí, yo creo que este año ya va a hacer 10 años de experiencia en Unreal Engine y pues hace como unos 5, un año antes de la pandemia más o menos, creamos Magic Fennec con el objetivo de coger Unreal, o sea, de llegar y desarrollar todos los servicios de Unreal Engine y los conocimientos que nosotros teníamos en diferentes verticales. Por aquel entonces, la verdad es que sobre todo estábamos muy enfocados a tema de videojuego, automoción, simulación, etcétera, pero enseguida todo este tema de virtual production empezó súper potente
De hecho, pues luego contaré un poquito del tema del fellowship. Nos llamó Epic para apoyar en unas formaciones específicamente pues, para el sector audiovisual, para películas, etcétera. Y bueno, pues desde el 2020 hemos virado y realmente estamos súper metidos en todo esto y bueno, pues vamos a enseñaros un poco las cosas que hemos hecho y que estamos haciendo pues para que lo podáis juzgar vosotros mismos. Respecto a UTHub o Unreal Training Hub, como nació, nosotros somos toda la experiencia que vamos abarcando y que vamos encontrando en los diferentes proyectos y en las investigaciones que hacemos internas, etcétera, etcétera. Realmente eso es lo que intentamos paquetizar, por decirlo así, y sintetizar con el objetivo de transmitir esa información y transmitir esos conocimientos. Una de las primeras cosas que nos sucede a nosotros mismos también es encontrar profesionales de todo esto. De hecho, nació UTHub con esta situación, ¿no? O sea, nos costaba mucho encontrar profesionales y al final, pues bueno, dijimos, ¿por qué no? Entonces hablamos con Epic Games y les preguntamos, oye, ¿qué opináis? O sea, ¿qué os parecería si montamos? Y dijeron, oye, pues adelante, todo el apoyo que vosotros necesitéis, comentárnoslo. Estaré siempre muy agradecido por eso y la verdad es que ha sido así. O sea que, bueno, aquí hacemos tanto de audiovisual como de videojuegos, como de arquitectura, automoción, simulación, VR, XR, AR, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, intentamos abarcar todo eso. Básicamente es nuestro core, ¿vale? Entonces, ¿quién soy yo? Voy a intentar pasar un poquito por el rápido, pero bueno, para que me conozcáis, yo no soy del sector, o sea, no me formé desde el principio en el sector audiovisual. Yo estudié en la rama de la construcción, como podéis ver, arquitecto técnico, luego hicieron el cambio y pasé a ser, o sea, tuve que actualizarlo en ingeniería de edificación y también, mientras tanto, saqué arquitectura. Como certificaciones paralelas, pues bueno, en esa primera etapa en la construcción, pues sobre todo en arquitectura, pues me certifiqué de tema de Revit para el tema de BIM, de Rhino, por si lo conocéis alguno, que sobre todo mucho formas geométricas, o sea, formas muy orgánicas, etcétera, y luego pues de una parte que se llama Grasshopper, que es geometría procedural. Y luego, pues en estos últimos años, pues sobre todo en el 2019, cuando empezó el programa, fui de la primera remesa de Authorized Instructor, porque me invitó directamente Epic pues, para que entrase ahí antes de salir. Y luego pues está muy vinculado en Unreal Fellowship, que normalmente como parte del staff, pero en el caso del In-Camera VFX, como solamente se desarrollaba on-site en Los Ángeles, pues bueno, yo soy de Zaragoza, así que era un poco difícil ir a trabajar, por decirlo de alguna forma, a Los Ángeles siempre, ¿no? Por lo cual, todos los días, por lo cual, pues fui como alumno, entonces cogimos cogí toda esa información y es parte de lo que trato de canalizar. Llevo dando clases desde prácticamente antes de terminar la carrera y sobre todo empecé, pues como bien he dicho, en la parte de arquitectura con una cosa que se llama BIM. No sé si alguien conocéis BIM, probablemente no, porque es de otro sector, pero yo siempre hago, y los que me hayan conocido en persona, hago muchas comparativas con este proceso, porque en este caso pasó de lo que era AutoCAD a una metodología totalmente nueva en la que todo el sector necesitaba actualizarse, la gente pues había mucha resistencia al cambio, otros estaban súper apasionados, o sea, fue un cambio bastante importante y pues afortunadamente puedo decir que 10 años después pues ahora nadie se plantea volver a hacer planos con AutoCAD, sino que realmente pues lo que quieren es hacer ya todo en BIM y así se hace, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estuve pues muy presente en toda esa evolución desde el principio y creo que es una de las experiencias muy importantes que puedo traer a esta industria, ¿no? Entonces, como experiencia docente, también, que esto es lo que mencionaba anteriormente, desde el 20, en la primera edición, no en el piloto, pero en la primera edición que se hizo ya con 100 alumnos, entré como Technical Artist, que se llama, o Teaching Assistant, hacíamos un poco de las dos, en lo que es el Fellowship, ¿vale? Es un programa puro de Epic Games que salió al principio pues, en la época de la pandemia porque se pararon un montón de producciones y tuvieron la posibilidad de coger a unos profesionales alucinantes de todo el mundo. De hecho, todo era en horario americano, en inglés y principalmente se gestionaba desde Los Ángeles para traer a estos profesionales del sector y convertirlos y que aprendiesen Unreal Engine, ¿no? Conforme fue avanzando el programa, que sigue estando hasta hoy en día, pues he pasado de TA a ser instructor, mentor y en los últimos de World Building y animación, pues directamente he sido mentor y luego como el coordinador o senior instructor. A beber un poquito de agua si nos importa. Bueno,
Como experiencia, ya comento, mi época sobre todo en la parte de la construcción y de arquitectura, pues trabajamos mucho en todo lo que es el desarrollo e implementación de todas estas metodologías en todo el mundo. Y el fundar también Magic Fennec, pues bueno, pues he estado supervisando, a veces como gestión y otras veces directamente, pues totalmente como operador, como un poco de todo en diferentes proyectos. En unos he estado más presente, en otros menos, pero sobre todo, pues bueno, en la supervisión he estado continuamente y como podéis ver hemos hecho cosas de publicidad, películas, series, programas de televisión, hemos trabajado con humanos digitales, temas de previs, animación, cinemáticas full CGI y luego pues últimamente estamos muy metidos en proyectos de investigación ya desde hace 2 años y pico, 3, con inteligencia artificial y sobre todo con su integración en Unreal Engine. Bueno, aquí un pequeño ejemplo de lo que hemos ido haciendo, ¿no? Pero hablaré más. En todo este proceso, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que, claro, para hacer Virtual Production luego mencionaré un poquito los diferentes niveles de stages o de sets, pero realmente se necesitaba uno. Entonces, hemos hecho una colaboración con Elenco Audiovisión, que llevan muchísimo tiempo en la industria y son unos grandísimos profesionales. Y pues bueno, está este estudio en Boadilla en el que ellos pues ponen lo que son las pantallas y hemos hecho ese acuerdo en que nosotros tenemos todo lo que es hardware de Virtual Production, tracking, sync de cámara, nodos de renderización, etcétera, etcétera. Y pues ellos ponen la otra parte, ¿no? Entonces es una colaboración muy, muy buena porque verdaderamente podemos tener un stage totalmente controlado y optimizamos, no tenemos que ir a tenemos hardware que podemos ir moviéndolo de un plato a otro, pero realmente aquí pues lo tenemos súper controlado y pues nos quitamos parte de lo que sería la configuración, los días o la preparación de la configuración del stage, ¿no? Tenemos pantalla, como podéis ver aquí, bueno, aquí pone me parece que 16 por 4 metros, se puede ampliar hasta 20 por 5,5. Y bueno, pues eso. Y luego estaría la parte de croma, que es la verdad es que es un croma muy, muy grande. Y, vale, básicamente, pues bueno, lo veréis que hay algunos vídeos que se verá cómo estamos una parte en la parte de croma y luego nos damos la vuelta y tenemos el LED ahí. O sea que es súper funcional por esa opción que se tiene, ¿no? De trabajar en ambas partes en el mismo estudio. Bueno, pues aquí he traído esto, quería ponerme a explicar un poco qué es esto, pero no vamos a entrar en cosas súper técnicas, ¿vale? Entonces yo sé que este tipo de planos puede realmente casi hasta abrumar al principio, ¿no? Pero entonces no vamos a entrar en eso. Veremos algunas cosas, pero desde mucho más high level, ¿vale? Entonces, ¿qué es Virtual Production? Pues sobre todo es el cambio. O sea, una de las cosas que a nosotros nos pasa también y por lo que al final la parte de formación es súper importante es porque mucho se basa en Unreal. O sea, Unreal es una herramienta, pues como puede ser Maya en todo lo que es cine y otras herramientas que hay. Pues en este caso en Virtual Production Unreal es como una piedra súper relevante dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, Unreal lo que tiene es que evoluciona súper rápido y entonces nosotros, pues una de las cosas que sabemos es que una de las constantes es el cambio, o sea, estar continuamente actualizándose, hay problemas que podías tener, pero luego sale una nueva actualización y eso ya se soluciona, o simplemente te permite hacer cosas mejor, ¿no? O más rápido o de forma más efectiva. ¿Qué es lo que quiere decir Virtual Production? O sea, hay veces que dices, yo hago Virtual Production y entonces otro dice, pues si no has usado tracking, no, tal. A ver, Virtual Production realmente no tienes por qué ir a un stage a grabar con pantallas tele. Realmente es un término muy amplio que se refiere a producción asistida por ordenador y métodos de visualización. O sea, podemos estar hablando de Virtual Production hace 10 o 15 años, ¿de acuerdo? O sea, no es nada que se haya inventado ahora. A mí hasta esto me pasaba en el tema de lo de BIM, que realmente nosotros éramos técnicos de un software, por decirlo de alguna forma, de Revit, y entonces al final luego salió el término BIM. Entonces, pues puede ser una cosa similar. Una de las cosas es que aumenta el potencial de colaboración y, por supuesto, crea una nueva experiencia en set y te permite trabajar de forma diferente. Creo que va a quedar claro que todos estos conceptos son súper importantes y, por ejemplo, otro de ellos es
que permite ayudar, o sea, ayuda en las ideas creativas a llegar con mayor libertad y facilidad. O sea, hay determinados conceptos que voy a estar repitiendo muchas veces, ¿vale? O sea, no es que me haya quedado bloqueado o que no sé, no sé decir otra cosa, es verdaderamente porque son los puntos más claves y es lo que, lo que quiero que quede sobre todo reforzado. Y luego otra de las cosas es que te permite visualizar la película desde el principio. O sea, hablaremos de lo que son las iteraciones, que de hecho creo que es una de las diapositivas que tengo enseguida, pero precisamente es que en vez de tener la visualización al final, la vamos a tener desde una etapa muy temprana. No es una metodología o una herramienta solo para proyectos de gran presupuesto, ¿vale? O sea, podemos empezar, y luego lo mencionaré, desde un youtuber, no sé si ahora es el término correcto, lo era por lo menos hace unos cuantos años, puede estar sin tracking, solamente con una cámara como la tengo yo ahora, funcionando con un croma, o sea, eso ya podríamos hablar de Virtual Production, hasta stages, como veremos, he traído unas imágenes del de Arri, o en el que estaba yo antes, que pues, estaba por aquí, que es el de Nant, bueno, ya me he ido más de lo que esperaba, que es el de Nant, que está en Los Ángeles, de hecho está al lado del de R&D de Epic Games, ¿vale? Vuelvo un poquito hacia aquí. Entonces, ¿qué tipo de proyectos entran en Virtual Production? Pues prácticamente todo, o sea, desde visualización, captura de movimiento, croma y puntos de tracking. Sobre todo me voy a centrar un poquito más en in-camera VFX, aunque casi muy cerquita voy a estar hablando también de croma y de puntos de tracking. Pero sobre todo lo que quería decir es que engloba todo esto, aunque yo hablaré un poquito más de esto, que probablemente sea lo más nuevo. ¿Vale? Puntos importantes, o sea, iterativo, no es lineal, lo comentaré luego más cuando hable de pipeline, súper colaborativo, empodera a los creadores a crear la visión, a llegar exactamente a donde quieres ir. Tienes muchas más opciones al traerte parte de los procesos antes de llegar precisamente a esa idea o a esa visión creativa. Eh, Puedes conseguir imágenes de alta calidad desde el principio, quiero decir, o sea, estos animatic que veíamos antes en Maya, así un poco robóticos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que son mucho más esquemáticos de lo que podría ser lo que sacamos directamente desde Unreal, que es podemos conseguir muy buena calidad de imagen prácticamente desde el principio. Hacemos que los elementos digitales sean compatibles entre sí. O sea, una de las cosas que veremos es, y hablaré del transmedia, o sea, cómo un asset en Unreal te crea desde videojuegos, apps, hasta pantallas LED, broadcast, etcétera. O sea, veremos cómo un elemento, un asset, se puede llevar a muchísimos sitios y se puede utilizar para transmedia. Al igual que en el proceso del proyecto podemos empezar con una simplificación del modelo y llevarlo hasta Final Pixel en LED o sea, en los volúmenes de LED o directamente renderizar desde Unreal, ¿no? Entonces, por supuesto, es un proceso integrado y como decía, pues podemos hacer Final Pixel y renderizar directamente desde el motor. Como decía, al final Virtual Production bueno, pues son determinados elementos, no solamente es trabajar en Unreal y en el fondo esto no deja de ser una evolución de técnicas, no de las técnicas en concreto, pero sí un poco del approach, del cómo se afronta determinadas situaciones y determinados proyectos. Y bueno, pues podemos ver cómo ya desde hace muchísimo empezábamos con otros tipos de técnicas, pero con un objetivo muy similar. Al final cómo se va avanzando hasta llegar pues lo que se llamamos ahora pues un poco en familia como la técnica del Mandalorian, ¿no? Por decirlo así. Uno de los puntos importantes es que la mayor parte de los guiones ahora mismo pues, se pueden utilizar poquito, entre un 20 a un 40, hay gente que podría decir hasta un 60, o sea, en Virtual Production tal y como está ahora mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que para poder sacar el máximo partido a Virtual Production, realmente lo que tenemos que hacer es empezar desde el guión. O sea, por ejemplo, Industrial Light and Magic, ILM, directamente empieza a trabajar tanto desde guión como de arte, empiezan a trabajar enfocando y entendiendo qué necesidades hay en Virtual Production. Si lo que hacemos es un guión y hacemos un arte como en la metodología tradicional y luego nos vamos a Virtual Production o lo queremos hacer en Virtual Production, pues tendremos determinadas limitaciones o por supuesto no podremos sacar todo el potencial que realmente tiene, ¿no? Eso hablaré un poco más luego.
Bueno, ¿y cuándo realmente no me puede interesar a mí hacer virtual production? Pues bueno, voy a ir contando un poquito diferentes opciones o diferentes situaciones y explicando algunos proyectos que hemos hecho, ¿no? Entonces, sobre todo en entornos con movimiento, controlados fácilmente. O sea que el coche, ahora pondré el caso de Berlín, o sea, al final en determinadas situaciones es muy complejo para los actores o realmente estar en real y necesitamos estar en un entorno más controlado, ¿no? Y sobre todo, pues todo lo que son reflejos y vehículos, pues son candidatos perfectos. Aquí podemos ver un poco cómo se ha ido rodando esto. Aquí una imagen de cómo sería una foto real y una foto de, o sea, y una imagen de Unreal, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos adecuarnos y conseguir ese realismo. Y, sí, bueno, voy a parar esto y al final un poquito, aquí voy a poner un ejemplo de cómo de lo que se ha conseguido. Aquí, por supuesto, hay escenas que están rodadas en sitio, en un site, ¿no? Y otras que son pues una mezcla de VP. Entonces, pues bueno. Entonces, por ejemplo, escenas como esa que acabamos de ver o esta, pues son las que hemos estado rodando en este proyecto. Bueno, no queremos enseñar demasiado y luego la presentación es un poquito o sea, larga y tampoco. Aquí pues quería enseñar también un poco pues cómo se va trabajando con los reflejos, determinadas cosas que no salen en realidad, ¿no? O sea, que no salen en cámara. Pues realmente te apoyas de diferentes pantallas, móviles, etcétera, para conseguir todo esto. Pues bueno, tampoco quiero enseñar demasiado las tripas, pero para que vayáis entendiendo. Luego, por ejemplo, hemos hecho, esto es volumen LD, o sea, LED, y vamos, voy a quitar el sonido, y podemos ver otro caso en el que, por ejemplo, hemos trabajado pues con un gran director que es Sebastián Groset, y en el que desde el principio hemos intentado eh, conseguir su idea, ¿no? Llegar a qué es lo que quería hacer desde una etapa súper temprana, preparar pues, lo que sería los tiempos, los escenarios, etcétera pues bueno, poco a poco cómo se va haciendo. Entonces, al principio tienes, pues la carretera no es carretera, en el tema de coches, pues para los que hayáis hecho sabéis que no nos podemos pasar de 90 kilómetros por hora por temas de seguridad. Y esto es una cosa bastante interesante, luego me parece que sale un plano más general, de que realmente todo esto lo conseguimos desde una etapa súper inicial. O sea, aquí esto quería decir, y luego ya directamente te vas a rodaje con todos los planos súper estudiados, ¿no? Entonces es una de las cosas que estaré comentando continuamente. Pues vamos haciendo todas estas pruebas y realmente pues llegamos a esa situación muy pronto, ¿no? A la situación en la que sabemos perfectamente qué es lo que queremos hacer. Este caso, este proyecto, por ejemplo, fue con Chroma, porque el objetivo es diferente, también lo mencionaré luego. En volúmenes LED, el objetivo normalmente suele ser hacer un final pixel y quitarte mucha parte de post-pro. O directamente trabajar los reflejos, porque allí también puedes rodar con el Inner Frustum. Puede ser, el Inner Frustum es básicamente lo que entra en cámara y todo lo que hay fuera de la cámara. Luego hay un ejemplo que lo puedo explicar mejor, más gráficamente. Eso puede ser el escenario que estamos trabajando y directamente se generan los reflejos, ¿no? En el caso del croma, como vemos aquí, o green screen, básicamente el objetivo es que el director esté entendiendo qué es lo que está haciendo, o sea, que al final tiene un objetivo y que sabe perfectamente que lo está consiguiendo porque está viendo la parte virtual. Entonces, bueno, ahí salgo yo haciendo un poco de photobombing. Básicamente veis cómo podemos estar controlando exactamente qué es lo que se espera. Entonces esto, vamos, es algo súper potente. Lo podemos estar viendo ahí, ¿no? Más ejemplos, pues la peli de Awareness, vemos como los coches, pues bueno, esto es que es maravilloso, ya se utiliza mucho para plates, pero bueno, aquí pues un guardia civil, pues uno de la policía me multaría por ir con el móvil, pero como estamos en el stage, pues no hay problema.
Bueno, otros casos, lugares peligrosos, concurridos, etcétera, o sea, cuando realmente o que son de difícil acceso o que es muy complejo el conseguir una licencia o el paralizar una calle para poder rodar. Entonces hay veces que se hace, por supuesto que sí, pero bueno, si realmente queremos estar más tranquilos, en un entorno más controlado, podemos hacer esto directamente en Unreal, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, lo pongo como un caso de, imaginar, pues un callejón en medio por la noche, no, tampoco es que nos vaya a venir a, a poner ningún problema a nadie, pero bueno, un pequeño ejemplo. Lo que estaba comentando, si veis este rectángulo que se mueve, esto es lo que yo ya llamaba, lo que se denomina el inner frustum, ¿vale? Entonces, todo lo que hay fuera se llama el outer frustum, y el frustum, perdón, que la palabra se las trae, y lo que se ve aquí es el inner. Entonces, se puede ver cómo se está jugando pues, con el zoom, con el depth of field, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es un poquito el cómo se va trabajando. Puedes tener varias cámaras, de hecho creo que aquí pues, estuvimos practicando también trabajando con 2 cámaras a la vez, que se van, los frustum se van superponiendo en función de cuál quieres elegir, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, otro ejemplo. A ver si consigo pasar. ¿Qué otros casos son muy buenos? Control del tiempo, ¿vale? Amaneceres, el golden hour, o hora bruja. Básicamente, en un sitio que tienes un escenario y quieres conseguir diferentes efectos atmosféricos, por llamarlo de alguna forma, o bien un sitio en el que puede ser que quieras uno, pero ahí pasa tanta trama o necesitas estar tanto tiempo rodando en ese momento, pero a su vez ese momento lo tienes 1 hora o 2 horas al día, bueno, pues aquí lo congelas y entonces directamente puedes hacerlo como, puedes grabar todo el tiempo que quieras, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, el nombre también es bastante es Skur, o como se pronuncie. Nunca llegué a hacerlo del todo bien. En este caso, pues modelamos una playa que hay en Irlanda y entonces estuvimos trabajando y podemos ver pues alguna imagen. Voy a darle aquí. Voy a quitar, como este es en el estudio que comentaba antes en Boadilla, como, bueno, ahí veis la pantalla y entonces esto es un ejemplo de cómo podemos ir controlando y entonces normalmente, pues como veíais, tenemos la imagen que se ve con la salida de cámara directa y lo otro con la compu. Entonces, normalmente en Chroma trabajamos mucho más para entender el encuadre, ¿vale? Más que lo que sería directamente una imagen final de cámara, ¿vale? Por supuesto, extras que haya afuera, repeticiones, etcétera. Y una que a mí me parece también súper interesante, que son pasarelas, plataformas y monturas, ¿vale? Entonces, todo lo que sea de ese estilo, pues nos podemos beneficiar muchísimo de esto. Y, por supuestísimo, ficción estilizado, diferentes planetas o mundos, estilos artísticos, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, este es uno de un proyecto que hicimos en Milán de Fastweb. Y bueno, pues aquí parte del viaje está en YouTube, por lo que el que quiera verlo completo, pues ahí está. Trabajamos mockup para poder pues entender mejor cómo era el funcionamiento, o sea, cómo corría la persona. Esto era con atletas olímpicos y entonces, pues bueno, ahí está compañero haciendo pruebas. Este ya es un runner, pero no runner de los de los de correr, sino ya sabéis a cuál me refiero. Y luego pues estamos viendo precisamente cómo es, y entonces encuadramos, sabemos, o sea, la capacidad que te permite de entender el proyecto, de entender lo que estás encuadrando, etcétera, etcétera, es brutal. Entonces, para esto es sobre todo para lo que se trabaja con el Chrome, ¿no? Posteriormente lo que se hace es, si no has hecho Final Pixel, o sea, si no has grabado directamente, lo que haces es que estos mismos escenarios, como se hizo en este proyecto, los mejoras, sigues trabajando, hacer los avances que consideres y directamente renderizas. Una de las cosas importantes que hay que conocer es que Unreal también tiene un renderizador, como sería Arnold, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver a las gimnastas. Pues bueno, cómo se estaba viendo en Chroma, ¿no? O sea, perdón, en Unreal. Y aquí pues estamos viendo un poco diferentes ejemplos. Entonces, bueno, estos son sobre todo pues, casos que son muy sencillos de identificar para poder hacer con VP. Entonces, si ahora hablamos un poquito qué tipo de proyectos y cuáles son las situaciones, es decir, bueno, yo he hecho alguna cosa, ¿dónde estoy? Entonces, esto no es esto no es la Biblia, por decirlo de alguna forma. Estas cosas que estoy diciendo sobre todo son experiencias y luego tengo una hoja de referencias al final, pues
sobre todo de cosecha propia, pero también leyendo muchos otros casos, hablando con colegas del sector, y entonces, pues bueno, al final se identifican un poquito estas situaciones, ¿no? O sea, un nivel 1 en el que ahora se encuentra la inmensa mayoría, en el que se hacen cosas que son imposibles o muy costosas de lugar de otra manera. Pues, por ejemplo, pues algún proyecto que te dice el actor, mira, no me subo a ese coche ni harto vino y lo pones en marcha, entonces lo quiero totalmente controlado, etcétera, etcétera. O, pues eso, como algún ejemplo que ya he puesto. Entonces, o determinadas escenas, etcétera, ¿no? O sea, sobre todo una de las cosas es que normalmente dentro de la producción no hay roles específicos de Virtual Production y normalmente la responsabilidad recae en el supervisor de VFX, que muchas veces no ha tenido ninguna experiencia de esta y la gestión se externaliza en gran medida. Aquí normalmente es donde hemos entrado nosotros y nos han llamado y hemos hecho el trabajo, ¿no? Entonces, estas producciones pues, suelen abordarse como producciones tradicionales sin concesiones mayores al proceso ideal de Virtual Production. Entonces, es una de las cosas. Oye, tengo esta escena de este guión, creo que con VP se puede hacer perfecto. ¿Es cierto? Sí, no, tal. Pues bueno, pues si es cierto, pues vamos a ello. Y si no, pues oye, pues esto no se puede hacer, etcétera. O tal. El riesgo o sea, el fracaso, el riesgo de fracaso es pequeño porque realmente lo estás haciendo en una escena, en 3 escenas, etcétera, y intentas que con baja complejidad. El nivel 2 ya pasamos a lo que sería pues, los ejemplos anteriores, pero evolucionando, entendiendo mucho mejor pues, cómo funciona, habiendo tenido experiencias anteriores, ya puedes planificar mejor, reducir costes. Si trabajas con alguien de fuera, pues los llamas antes en vez con el tiempo mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí normalmente es cuando ya va un supervisor de producción virtual o el supervisor de asistencia virtual dentro de lo que sería la producción central. O sea, ya no son siempre de fuera, sino pues hay dentro por lo menos alguien que tenga cierta experiencia, conocimientos del tema, ¿no? Por supuesto, el equipo pues, sigue teniendo habilidades y experiencia en producción virtual limitadas y aquí es donde ya corres un poco de mayor riesgo y entonces, pues bueno, te apoyas más en producción virtual, por lo que al final pues pones algo más de riesgo, pero eso no quiere decir que no pueda salir, sino que es parte del proceso, ¿no? Bueno, y al final esto es una de las cosas que se dice, ¿no? No quiero yo señalar a nadie, ni mucho menos, pero al final, pues que los productores menos familiarizados optarán por un enfoque tradicional y no permitirían suficiente planificación de preproducción y retroalimentación para una ejecución exitosa. Entonces, esto es una cosa, no digo que nos haya pasado a nosotros, ya digo que no voy a poner nada, o sea, no sé a nadie, simplemente es una cosa que de normal se suele pasar. Entonces, por eso. Producción evolucionada. En el fondo es imposible, o sea, es extremadamente difícil yo hacer el 100% en VP, ¿no? O sea, si nos vamos a Publi, pues sí que es cierto que como puedes estar trabajando siempre en un escenario, luego enseñaremos un ejemplo, puede conseguirse en mayor medida. Si es ficción, es un largometraje, una serie, pues ya olvídate, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo importante es cómo empiezas a pensar tu proyecto, cómo lo enfocas, es la metodología que quieres utilizar y al final es una metodología iterativa, digital primero, previsualización integral, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos conceptos que yo decía, voy a ser muy repetitivo, no es que no tenga otros temas que decir, tengo muchos, de hecho, para esta presentación uno de los principales esfuerzos ha sido el concentrar, ¿no? El poder reducir las cosas que ni abrumar ni que vaya súper rápido, pero sobre todo esto es lo que quiero que quede claro, ¿no? Por ejemplo, luego, esto te permite reducir presupuestos también y cronogramas, etcétera. O sea, al final tienes esa experiencia en la que ya puedes controlar qué es lo que se tiene, qué es lo que se puede hacer, qué no, y ya lo trabajas. Y decía antes lo de compartir activos transmedia, y es que es eso, es que al final puedes dar estos elementos, por ejemplo, en animación, me lo comentaban mucho, pues si de repente hay empresas de animación que trabajan con jugueteras o con determinadas empresas o en público, con otros productos, o sea, con esos assets que tú estás llevando a esas producciones audiovisuales, realmente los puedes trabajar y los puedes usar para otros elementos, ¿no? Y luego, pues, y luego mejorar las formas de trabajar en equipos. O sea, esto es colaboración al máximo, o sea, es increíble, ¿no? Y luego, por supuesto, no funciona para todas las historias. O sea, es imposible
que funcione para todas las historias. Aquí quiero enseñar un ejemplo que me gusta mucho, es de Pixomondo. La verdad es que son unos cracks, o sea que es una empresa canadiense y les compró Sony hace no mucho. Este es el spot que tenéis, o sea, que se tiene aquí. Lo pongo los dos a la vez porque no tengo el tiempo que me gustaría para poder abarcar todo este proyecto, ¿no? Pero para que veáis el resultado y el cómo se ha estado trabajando, ¿no? Entonces, esto es un spot 100% VP, o sea, al final son dos escenarios, exterior e interior, se ha controlado perfectamente, se ha hecho por un equipo súper experto y al final han conseguido pues este resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, para entender un poco qué es VP, qué es los LEDs, pues voy a pasar muy por encima de todo esto, pero sobre todo pues es bueno pues para reforzar algunos conceptos, ¿no? Muro de LED, solución de tracking de cámara, en este caso es un OptiTrack, lo que se tenía en el Late Stage, en la formación de Epic, esto es en Los Ángeles. Hardware de sincro, si necesitas sincronizar diferentes pantallas, necesitas pues eso, que al renderizar pues, que no haya deslizamientos en la imagen. Tener, por supuesto, una cámara adecuada, necesita tener timecode y permitir timecode externo, ¿vale? Eso es una cosa importante. Ordenadores de control y renderizado, lo que se llamaríamos los nodos de render, y luego, por supuesto, los workstations de los operadores. Por supuestísimo, una red eficaz, sin esto, si no, no nos vamos a ningún lado. Y bueno, luego ya lo típico, hardware de grabación, reproducción, etcétera, ¿vale? Esto es un ejemplo que me parece que está muy bien documentado, es un sitio en el que yo he estado y la verdad es que me pareció impresionante. No es extra grande, pero sí que está muy bien hecho, ¿vale? Entonces este es el RV Stage de Londres. Tienen uno en Londres y otro pequeñito en Nueva York. Aquí la particularidad es que, bueno, todos sabéis quiénes son Arri, hacen cámaras, pero también hacen muy buenas, muy buenas luces. Y entonces aquí, pues veréis luego en la imagen que ellos en vez de mover luces, pues directamente han puesto todo lleno de luces y luego encienden o apagan, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El InVision Wall, básicamente donde se pone la imagen. Tenemos los side screens, que son los elementos que vamos a ir moviendo para trabajar con reflejos, etcétera. El ceiling, que es del techo, que al final también sirve para reflejos. Y por supuesto, bueno, pues el back wall, que se denomina así, pero bueno, pues que es donde, pues la parte de atrás, ¿no? Aquí esto es lo que decía, en el caso de Arri, pues han puesto toda esta iluminación. No es necesario, es simplemente pues que como son quien son, pues han podido sacar todo esto. Y bueno, pues esto es un ejemplo, ¿vale? Esto, muy por encima, lo que ya lo he mencionado antes, entrar en un stage de VP no quiere decir que tenemos que hacer lo que acabo de enseñar de Arri, sino que realmente este nivel sin tracking, un fondo virtual, esto sería el youtuber que decía anteriormente, ¿no? Y luego en función de qué es lo que vamos, pues si añadimos tracking, si empezamos a trabajar con Genlock, si empezamos a tener ya un tracking no relativamente amateur, como puede ser el Vive Mars, aunque funciona muy bien, ya uno profesional, sería un Star Tracker, que es lo que se llama la tecnología Inside Out, y luego, pues, por ejemplo, lo que sería pasar de un RGB a un RGBW, y lo que sería la tecnología Outside In, que sirve pues no solamente para traquear la cámara, sino para traquear otros elementos, personas, etcétera, ¿no? Pues nosotros en el caso de Boadilla tenemos el nivel 4, y ya digo que te permite hacer pues producciones de altísima calidad. ¿Cómo cambia todo esto? Pues bueno, ya he ido dando unas pinceladas, ya he ido dando unas pequeñas ideas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que son los flujos, o sea, el pipeline de toda la vida, el tradicional, que es la idea, cómo pasa preproducción, producción, post-production y distribution, ¿vale? Pues aquí un pequeño ejemplo, pues cómo pasa de script y storyboard, pues aquí sabemos que hay veces que no hacemos el previs, ¿no? Pasas a producción, VFX, el editing, hay pequeños ciclos de iterativos en determinados elementos, pero son pequeños, o sea, no abarcan una producción muy, o sea, una parte muy larga del pipeline, sino pequeña, ¿no? ¿Cómo evolucionamos esto? Y dices, madre mía, qué complejo, ¿no? No es tan complejo, lo voy a explicar ahora. Al final llega a ser la idea y el pitch piece, ¿no? Que está ahí, pero que incluso yo ya he visto cómo hay veces que el pitch piece se prepara inclusive en Unreal, porque hay gente que tiene muy, muy buena habilidad con el motor. Y luego añadimos toda esta parte de una iteración y una colaboración entre lo que sería el departamento de VAD, que luego diré que es, el de Previs, el de arte y el de VFX. Y luego cómo va evolucionando directamente a todo esto, ¿no? Entonces, al final, vemos cómo toda esta iteración va aumentando. Voy a ir pasando, ya he dicho que una de las cosas más complejas que he tenido en esta presentación es abreviar todo, ¿vale? O sea que iré pasando.
Estos son el ejemplo de planificación y de virtual production. Estos ponen semanas, pero verdaderamente no necesita ser. O sea, esto se puede personalizar. En Publi se utiliza menos tiempo, en cine o en series puede ser más, ¿no? Cómo vamos avanzando, toda la parte de preproducción y luego pues modelado, Final Pixel, etcétera. Y luego inclusive cómo llevamos parte de las escenas de Unreal o renders directamente a postproducción. Al final, bueno, como esto va a estar grabado, el que quiera pues lo puede analizar un poquito más. Esto es lo que sería lo que en una línea de tiempo, pues, y como vemos cómo se hace mucho esta parte cíclica, ¿no? ¿Qué ventajas tengo de ir Virtual Production? Pues bueno, en preproducción, sobre todo, nos permite conceptualizar y visualizar escenas, mejorar el guión gráfico, conseguir, como tenemos mucho más controlado, conseguir presupuestos más precisos y sobre todo aumentar la colaboración en una etapa muy temprana, ¿no? Ventajas en producción, pues tener estas extensiones de escenarios digitales, como os he hablado, el Chroma y el LED, aumenta el control en el rodaje. Y pues bueno, puedes hacer comentarios en ajustes a tiempo real. Nosotros hemos estado, independientemente de que al final estés trabajando desde antes con el DOP o con el director o realizador, ya puedes hacerlo allí, tocar las últimas cosas, ¿no? Etcétera. Por supuesto, te reduce un montón los efectos visuales si haces Final Pixel y, por supuesto, un proceso creativo más dinámico e iterativo. En Postpro, pues bueno, sobre todo, agiliza el proceso editorial. En Publi, bueno, con los que habéis visto de Chroma, es brutal. O sea, es que esa misma, como ya te grabas todo directamente de ahí, no es con la calidad final, pero es que ya puedes hacer la primera edición para el día siguiente. En menos de 24 horas puedes tener una edición, ¿no? Si tienes a la persona ya esperando a coger todo el contenido. Por supuesto, reutilizas activos y entornos ya desarrollados en las que puedes coger temas de Unreal y mandarlo a renderizadores tradicionales o directamente renderizar desde Unreal. Y luego una cosa que nos preguntan mucho, al final, ¿cómo aquí roles añadidos en Virtual Production? La cosa no es roles añadidos. El concepto sobre todo es, sí, se añaden algunos roles, pero sobre todo hay que empezar a modificar y que el resto entienda de los actores que ya hay, que empiecen a entender las nuevas tendencias, ¿no? O sea, la nueva metodología. Entonces, aquí dejo un poquito pues, la diferencia, sobre todo entre el departamento de VAD, que es el que se dedica, el Virtual Art Department, que es el que entra en animación, luces, trabaja con mockup para previsualizaciones o para final, cámaras, edición, etc. Entonces, esto es lo que sería el equipo de in-camera VFX en Stage. O sea, tenemos el productor que conozca, tenga un conocimiento de Virtual Production y luego, por supuesto, en Stage tenemos que tener el supervisor. Entonces, no todos estos, o sea, en España la verdad es que hemos trabajado con personas multifuncionales o de multirol, ¿no? Pero sí que es cierto que esto en producciones fuera, pues anglosajonas, esto los tienes e incluso veis que pueden llegar a estar duplicados o incluso triplicados, ¿vale? Sobre todo, pues depende del tamaño de las producciones, etcétera. ¿Qué tenemos? Pues un operador es el que va a estar con el escenario, el que va a decir, pues oye, cámbiame este otro, muéveme el escenario un poquito más allá, quiero ver lo otro, pues esa persona es el operador. Luego los technical artists, que son los que van a conseguir la optimización y que al final rinda todo. Esto es como es tiempo real, necesitamos mucho tema de optimización y rendimiento. El technical director, que controle todo esto. Por supuesto, los de tracking, bien sea inside out o outside in, que es especialistas en esto. Y luego el director técnico, pues que al final controla todo esto, un ingeniero de sistemas y el screen technician. En LED, pues básicamente acabamos teniendo como otro pequeño equipo que muchas veces, o sea, que no tiene que ver con Virtual Production como tal per se, sino más con la propia pantalla, ¿vale? Pues el productor de pantallas que gestiona el contenido, pues puede ser con un media server, que no tiene por qué ser con Unreal, sino con Plates, y un poco pues el resto de personas. Sobre todo, pinceladas. El director, o sea, hay determinadas personas, determinados roles que tienen que entender cuál es su potencial aquí. Pues el director o realizador, pues sobre todo puede impulsar la historia, el ritmo, la apariencia, o sea, puede conseguir mejor su objetivo. Trabajar con el VAD y ayudar a visualizar las ideas de manera rápida y eficiente. Y luego, por supuesto, pues hay más distracciones, más tecnología, pero sobre todo hay que entender que, o sea, tiene que trabajar en que todo el mundo lo entienda y al final que permita hacer que la gente se empodere un poquito y que intente dar ese plus, ¿no? El director de fotografía, vital, o sea, es súper importante.
permite reducir el alcance y el costo, pero sobre todo tiene que trabajar con el equipo de VAD, o sea, con los técnicos que hacen el escenario, que trabajan las iluminaciones. Y entonces, pues bueno, realmente tiene una técnica nueva que la tiene que entender, que tiene que acostumbrarse, tiene que tener esa filosofía de querer absorberla y ser en pro, pero bueno, tiene un papelón brutal, ¿no? No deja de ser un desafío, pero ya digo que lo pueden conseguir muchísimo. El departamento de arte y diseño de producción, pues realmente es tener mucho más control creativo. Al final, estas personas toman muchas decisiones que son muy relevantes, tienen que entender qué es lo que se consigue con Virtual Production y tienen que potenciar esto, ¿no? O sea, ampliar el proceso de escenografía y luego pues puedes tener planificación y coordinación máximas, que no es que puedas tener los que deberías y bueno, pues estar trabajando con el departamento de VAD y demás. Y luego, pues ya los de VFX, hay veces que se llevan mucha parte de los de todo este tema, ¿no? Y es una de las cosas, al final son los que garantizan la combinación, o sea, tienen que estar súper encima, porque o sea, al final son los que son responsables del look and feel final y de la imagen final. Pero esto es importante. Hay muchas veces que las empresas o sea, nos hemos encontrado como de VFX, lo que pretenden es meter esto dentro de lo suyo y porque, oye, pues al final es 3D, etcétera, pero no es solo 3D. O sea, realmente eh, eh, es una tecnología muy diferente, necesitas una renderización máxima, o sea, una optimización máxima y no es banal, ¿no? O sea, no hay que infravalorar toda esta parte. Entonces, por eso. Bueno. Ya finalmente algunas referencias de charlas que he hecho yo, de páginas como Virtual Production Hub de Unreal Engine y pues bueno, como decía, de otros artículos y demás. Y hasta aquí llegamos. Espero que quede un tiempo para preguntas. Espero que os Sí, haya resultado útil. gracias David, súper interesante, me ha encantado, creo que a todo el mundo también. Mira, tengo una pregunta de Jorge Santana que Sí. pregunta, ¿cuál es la diferencia y ventajas que tiene hacer grabaciones en pantalla de Visual Production en lugar de Chroma? O sea, voy a entender que estamos hablando, o sea, el croma a tiempo real realmente sería como VP. Entonces, voy a hablar de croma versus LD, ¿no? O sea, pantallas de LED. El, el objetivo es diferente, o sea, es así. O sea, las pantallas LED normalmente suele ser cuando quieres trabajar mucho determinadas escenas y al final lo que quieres sacar es un final pixel, o sea, lo que tiras, lo que sacas de cámara. De hecho, la cámara está vinculada con Unreal hasta cierto punto, o sea, por supuesto llevas tracking, pero lo que estás sacando es finalmente, o sea, es la imagen final. Entonces luego te quitas un montón de pospo, no, al final puedes añadir elementos, color, etcétera. Por supuesto, eso sí, pero te quitas muchísimo trabajo. Todo el tema de reflejos, etcétera. Ese es el objetivo del volumen LED, ¿no? En el caso de Chroma, el objetivo es saber qué estás haciendo. O sea, no tener que hacer planos defensivos porque no sabes muy bien si vas a entrar en cuadro. ¿No? O sea, realmente tener muchísimo mayor control, estar totalmente convencido de lo que estás haciendo, puedes empujar a ser algo más valiente en determinadas elementos creativos o encuadres, etcétera, porque lo estás viendo, porque sabes que puedes conseguirlo. Y luego, por supuesto, la parte editorial es, o sea, o sea, cuando ya sales con todo esto, puedes empezar a editar y es que en 24 horas, si tienes a un equipo de prep esperando el contenido, puedes empezar a hacer unos cortes. O sea, puedes hacer una edición ya directamente y empezar a pedir aprobaciones, etcétera, etcétera. O sea, el enfoque, el objetivo es muy diferente desde mi punto de vista. ¿Puedes sacar un Final Pixel con Chroma? Sí. O sea, broadcast es eso, es un live, ¿no? O sea, tiras directamente y tienes esos escenarios. ¿Qué es lo que sucede? Que si, por ejemplo, hacemos ficción, es que realmente nos interesa mucho más el rendimiento y que no haya problemas de rendimiento que eso. Entonces, lo que hacemos es bajamos un poquito la calidad porque realmente no vamos buscando un Final Pixel y luego ya aumentaremos la calidad, tiraremos render, etcétera, etcétera. Pero como guardamos todo lo que es el tracking de la cámara, todos los datos de lente, de movimiento, etcétera, etcétera, al final podemos volver a renderizar exactamente con el mismo movimiento y con los mismos datos que se han hecho. Entonces, eso es un poco la parte del croma, ¿no? Cuando ya nos han dado el OK, pues vamos, empujamos, perdón, push, sí, o sea, evolucionamos la escena hasta el máximo y ya tiramos render y editamos y componemos. Espero, a veces me extiendo un poco las respuestas, pero bueno, Sí, intento ser lo más te, sintético.
Vale, te mando lanzo otra pregunta. Dice, ¿este tipo de producciones cómo afecta a nivel de sostenibilidad a las producciones estándar? Pues, pues barbaridad. O sea, si esto, además ayer tenía una conversación súper interesante y me lo decían, dice, al final es que todo el mundo va a acabar haciendo virtual production porque los requisitos de sostenibilidad conforme vayan pasando los años van a ser cada vez más exigentes y al final la huella, el impacto que dejas de contaminación, etcétera, pues imagínate, bueno, imagínate, no, ya lo sabemos todo, ¿no? Lo que es llevarte a todo el equipo de rodaje a diferentes puntos, etcétera, etcétera, cuando aquí realmente los concentras todos en un mismo sitio y, pues, por supuesto, las pantallas, pues consumen, pero no consume tanto como una unidad de rodaje moviéndose por el mundo, ¿no? Por supuesto. A la pregunta de Carlos, sí, en una semana vamos en la newsletter de mañana no, sino la del otro viernes, vamos a compartir el vídeo de David, con lo cual van a poder ver la presentación. ¿Vale? Tengo otra pregunta, Sí. espérame un segundo. Producción virtual con LED versus pantalla verde. ¿A qué casos de uso en producción cinematográfica se adapta mejor cada alternativa dentro de la producción virtual? ¿Me la podrías repetir, por favor? Sí, producción virtual con LED versus pantalla verde. ¿A qué casos de uso en producción cinematográfica se adapta mejor cada alternativa dentro de la producción virtual? Es un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Pero al final, por ejemplo, si nos vamos a elementos reflectantes, pues desde luego vamos a querer rodar con pantalla, ¿no? Al final, normalmente es así. Por ejemplo, en Audi no era una de las prioridades y se hizo, la prioridad era mucho más creativa, más que de ahorro de postproducción, pero normalmente es eso. O sea, queremos verdaderamente conseguir algo que puede ser algo un poquito más económico en croma, pero sobre todo tener ese control creativo. Y o bien realmente lo que queremos es reducir la parte de postproducción y realmente tirar en pantalla. Entonces yo creo que bueno, pues con eso sé que es un poco general y abstracto, pero bueno, espero que haya servido. Vale, gracias. Tengo otra pregunta por aquí y es, ¿y ahora qué? ¿Por dónde comienzo? Bueno, pues esto es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo que empieza que quiere empezar con esto, pues se formula eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sobre todo, he dado algunos guiños o tips conforme va pasando la presentación, que es intentemos evitar llamar o trabajar con el equipo de VP cuando ya está todo decidido. Es decir, eso puede funcionar y funciona, pero con mucho más esfuerzo innecesario y con unas limitaciones creativas mayores que si, por ejemplo, llamamos desde guión. O sea, además que me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque este año sobre todo quiero concienciar mucho en esto porque lo veo, ¿no? O sea, al final es llamar a alguien que conozca del tema cuando se esté en guión, cuando se esté empezando la producción, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se podrá trabajar, o sea, entonces, ¿cuánto impacto tiene una modificación en función del momento de la producción? Pues al principio tiene muy poco impacto y conforme va avanzando, pues tiene muchísimo más. Entonces, contad con alguien que sea conocedor del asunto cuanto antes y entonces eso verdaderamente ayudará muchísimo, ¿no? Entonces, a contestación sencilla, o sea, ¿cuál es el próximo paso? Pues si queréis hacer esto, llamada a alguien que conozca del tema y podrá ayudaros y a partir de ahí empezar a trabajar. Vale, no sé si No, hay... es que sale eco cuando abro el micro, entonces voy a tratar de ser lo más concreta. Dice, hola, para un proyecto medio de publicidad, si tu director de fotografía no tiene experiencia en virtual production, pero te interesa trabajar con él por cuestiones artísticas o de índole que sean, ¿ves viable encarar un proyecto con virtual production o necesitas un director de foto especialista en ello? Me refiero a... Todo el mundo necesita aprender en algún momento. Aquí yo he trabajado con muchos que es su primera vez, ¿no? O sea, al final estamos en una etapa mucho más... O sea, esto no es una metodología que esté a día de hoy en su etapa de maduración.
a día de hoy la tecnología está en una etapa de maduración, pese a que se meten temas pues muy novedosos cada poco, pero las personas tienen que aprender. Entonces, sí, lo veo totalmente adecuado. Yo lo único que diría es que es lo que sí que se le tiene que requerir es que tenga ganas de aprender, que tenga muchísima comunicación con el equipo que está llevando la parte de Virtual Production y sobre todo pues ese pequeño esfuerzo extra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la que no se tapen los oídos y diga, oye, yo quiero hacer esto, os apañáis como queráis, o sea, conseguídmelo y ya está, sino realmente mucho esa comunicación. Entonces, esto se trata de colaboración. Entonces, si tenéis a alguien experto de parte de Virtual Production y el DOP se deja aconsejar y trabajar, yo creo que no debería haber mucho problema. Y creo que puede ser una experiencia súper interesante y súper creativa, ¿no? Gracias. Te lanzo otra pregunta. Siendo en publicidad tan habitual los cambios hasta el último momento, incluso después de haber rodado, ¿qué margen ofrece el Virtual Production? Por ejemplo, se rueda en un croma tradicional y se integra un fondo CGI a posteriori y en el proceso lo ve alguien y deciden cambiarlo. ¿Aquí qué margen habría para cambiar algo ya integrado en el propio rodaje de Virtual Production? Bueno, algo muy Con habitual en Chroma, nuestro sector. con Chroma todo. O sea, al final, como decía, o sea, tú lo que lo haces es para saber entender cómo está el encuadre, para potenciar esa parte creativa, pero luego al final vas a renderizar a posteriori. Entonces tienes toda la capacidad. Respecto a pantallas de LED, hay dos opciones. O sea, como decía, puedes rodar con el inner frustum en verde y con el outer frustum en escenario. Entonces, coger los reflejos, que hay veces que no necesitas que sean 100% fieles, sino que realmente den ese look and feel. Y entonces te vale. Entonces puedes rodar con croma, más luego hacer todo el spill en vez de verde, que sería el croma, pues con el reflejo de los paneles de LED. Sí que es cierto en que si al final ruedas 100% con LED, es decir, inner y outer frustum, pues al final tienes que hacer rotoscopia y empezar a modificar y demás, ¿no? Entonces vuelves al proceso anterior, al tradicional. Entonces, pues bueno, en ese caso pues te limita, pero precisamente para eso el objetivo es tomar cuanto antes eh, estas decisiones creativas, ¿no? Pero bueno, o sea, tienes esas tres opciones, full green screen, inner frustum green screen y outer LED, o sea, escenario, y luego el final pixel directamente con LED. Tengo otra pregunta por aquí y es, problemas técnicos que surgen en un rodaje. ¿Con toda esta tecnología aumentamos el riesgo en rodaje? Problemas técnicos. Pues bueno, no voy a decir que todos, pero estamos metiendo una cantidad de tecnología alucinante. O sea, eh, problemas técnicos puede haber muchísimos, pero al igual que puede haber problemas técnicos en otras líneas, ¿no? Por decirlo con otros profesionales. Pero lo importante aquí yo creo que es un rol, o sea, por supuesto, cuando tienes a una persona súper especial, como hemos visto en la anterior diapositiva en el árbol, que sabe perfectamente, pues al final todos tienen que tener ese puntito de travel shooter, ¿no? Si tu equipo por cuestiones de presupuesto es algo menor, al final hay varias personas que tienen que tener esos conocimientos, al final esos conocimientos los tiene que abarcar todos. Mi recomendación es que el VP Supervisor, pues al final lo mejor es que haya estado pasando por los diferentes roles, ¿no? O sea, que haya hecho tracking, que haya hecho redes, que haya hecho Unreal, que haya sido operador, que haya trabajado en escenarios, etcétera, etcétera. Y entonces realmente sabe detectar, o sea, el concepto del travel shooter es brutal, ¿no? O sea, la necesidad de esa capacidad de, cuando digo travel shooter es de reconocer esos problemas. A mí me ha pasado, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues decir, está fallando una cosa y al final tienes que ser capaz de buguear en el concepto de promoción, de reducir el que está fallando a la máxima expresión para directamente atacarlo y tienes que hacerlo a una velocidad récord, ¿no? Entonces, pueden surgir problemas, sí, pero tienes que tener a un profesional al lado que verdaderamente sepa solucionarlos como es el caso, ¿no? O sea, como se intenta hacer. A ver, hay una pregunta más.
Lo uso Méliès al inicio, del cine, con la mítica imagen del tren viniendo. Brillante esta vuelta, muy clara la clase. Ah, gracias. Pues Ah, muchísimas gracias. usó. Sí, sí, Vale, sí. La lo verdad es usó. que esto son técnicas, bueno, ayer estaba en ISE y estos días, y claro, vas hablando con profesionales y estaba con otra persona que me estaba enseñando cómo utilizó, no con Unreal ni las técnicas tan avanzadas de tracking que hay ahora mismo, pero con otras anteriores me parece que me lo comentó que el año era el 2007, o sea, al final... Ha habido tecnologías experimentales que se han estado trabajando desde antes, por eso digo que el Virtual Production no es algo que sea de hace 2 años, ni 3, ni 5. O sea, es un concepto que ya tiene sus años, pero que sobre todo el objetivo, o sea, el gran cambio a día de hoy es la facilidad y el acceso que tenemos todos a esto, ¿no? Y al final es que haya más profesionales y que haya más experiencia, no solo de técnicos que sepan Unreal, por decirlo de alguna forma, sino de que el resto de los roles, el resto de las personas que están dentro del proceso sepan cómo usarlo y tengan ciertos conocimientos. No hace falta que sepan abrir Unreal, como digo, pero sí el cuándo se puede utilizar, cuándo no, qué cosas buenas tiene, cuáles son los mayores desafíos y sobre todo cuándo contar con los diferentes agentes que hay dentro de este proceso, ¿no? Gracias, David. Bueno, hemos llegado ya a nuestra hora de masterclass. Espero que haya sido interesante para todos. Desde luego yo he aprendido un montón. Y bueno, muchas gracias a Magic Fene por esta apuesta. Y nos Un seguimos placer. hablando y seguimos viendo. ¿Vale? Bueno, Perfecto. gracias a los participantes. A ver, espera que hay un mensaje. Ah, Sí. que muchas gracias, gracias, gracias. Muchísimas Todos gracias a todos saludando, por gracias. Muchas asistir. gracias por participar. Sí, espero que haya sido útil y bueno, que esto que parece puede ser complejo y de entender o de hasta qué punto abarque, pues bueno, os haya simplificado un poco ese concepto o esas dudas. Gracias, David, de verdad, y gracias a Magifeina otra vez, y a Raquel y a todo el equipo que está detrás, que estuvimos preparando toda esta masterclass hace unos días. Total. Muchísimas gracias a todo Bueno, el equipo y por gracias. supuesto a la asociación por invitarnos. Bueno, gracias. Un abrazo. Un Buenas abrazo tardes. y feliz tarde a todos. Adiós, feliz tarde.